Ya viene esta a buscar cámara. Evangélico con ese idioma. Porque te hacen como David. Yo me identifico mucho con David. Yo estoy en la posición que Dios me ha llevado. Y yo era ninguna, porque yo no vengo de una familia de élite evangélica. Yo era la brujita del barrio. Dios le bendiga en este día. Dios te bendiga, príncipe. Este es un tiempo poderoso, será de bendición. Y hay una pregunta que quiero ir directo al propósito de esta entrevista. ¿Cuándo usted entendió que había un llamado en su vida, que había un propósito de Dios? ¿En qué momento usted dice, hay como algo que el Señor quiere hacer conmigo? Bendito sea el Señor. Bueno, mi llamado fue un llamado un poco extraño porque a mí directamente no fue que un evangelista fue a mi casa y me habló, sí, me sembraron la semilla. Pero recuerdo que me convertí un viernes 19 de marzo a las 11 de la mañana del 2004. Calle Segunda, Los Tanquecitos, de salir de una oficina de teléfono. Y unos pastores me hicieron el llamado. Yo le decía al Eterno que cuando yo fuera cristiana yo no quería ser una evangélica de bancos. Y recuerdo que cuando llegué, el Espíritu Santo proféticamente le habló a una sierva y ella me profetizó. Es una directora de escuela de allá de Boca Chica, porque yo soy conservadora, pero mis primeros lineamientos, yo no nací en el pueblo conservador. Yo nací en la Iglesia de Dios de la Profecía. Mi primer pastor, Fernando Metiviel, tío biológico de Rolando Metiviel. Okay. Entonces mi pastor en la profecía me dio mis puntos doctrinales y mi pastor me sentó porque era un hombre muy visionario. Me dijo, veo un llamado muy fuerte en usted. Usted tiene un potencial demasiado grande. Porque profecía es un concilio que forma líderes. La gloria es de Dios. Entonces ahí sucesivamente el Señor trató a mi vida, trató conmigo y me formaron, me dieron escatología, los puntos doctrinales. Entonces cuando yo llego a la iglesia, ella se llama Ana Sofía Pérez, ella es directora y a mí me tocó ir a su casa a hacer quehaceres domésticos. Y ella estaba acostada en una situación de salud. Y yo siendo una niña con días de cristiana, ella me profetizó y me dijo, mi hija, tú no sabes para qué Dios te llamó. Dios te llamó para cosas grandes. Me dijo, veo en el espíritu que me abre en una pantalla. Y empezó a profetizarme, a Dios direccionarme para que Él me llamó. Me convertí un 19 de marzo y ya un 30 de mayo del mes de un mes y pico ya yo estaba bautizada en las aguas. Wow. Y cuando me llevaron a las aguas, una sierva que es como mi madre, se llama Santa Vázquez, me dijo, mi niña, cuando te sumergieron en el agua que tú saliste, yo vi una visión de un bebé pequeño, pero del bebé salía una luz y resplandeció todo el lugar. Yo nunca entendí la visión, pero sí pude entender al tiempo que era el propósito del llamado. Entonces sí entendí que Dios te llama y te capacita, pero la regla y el misterio, amado, es que tú tienes que enfocarte en el llamado. Y yo aprendí de parte de Dios que tú no necesitas un liderazgo para tú poderle trabajar a Dios. Tú no necesitas una posición eclesiástica para fluir. Y por eso es que hay gente que están estancados. Si yo no soy líder de damas, yo no trabajo con las damas. Y a las hebreas hay que ser, y a los hebreos hay que ser menos princesa y más guerrera. Porque la gente piensa que el liderazgo se desarrolla en una posición y tú tienes que alinearte y trabajar. Mire, yo digo, a veces veo muchas hermanas muy finas y muy mamolas y muy lindas, ok. Pero mire, hermano, el evangelio vivencial y el evangelio práctico es lo que te da excelencia. Pastora, ¿y cuál es el liderazgo? Usted funcionó muy poco. A mí me nombraron en mi movimiento cuando ya me fui para donde mi pastora, líder de cárcel y hospital. Y el Señor me ministró y me dijo una palabra. ¿Tú sabes cuál es el secreto? El secreto es la excelencia, Kenia. Si te ponen a botar basura en la iglesia, tú tienes que hacer un plan de trabajo que tú seas la que mejor bote la basura. Porque hay gente que no se conforman con la posición que están. Entonces, si tú en lo poco no eres fiel, no se te puede poner en lo mucho. Y yo recuerdo, hermano, que yo me iba a las cárceles. Y recuerdo que cuando fui primera vez en ese ministerio de cárcel, yo lloré.
A mí me dio una depresión. Cuando yo llegué y vi toda esa gente presa, yo me puse en el altar y yo empecé grito y lloraba como una Magdalena. Y el Señor me ministraba, no llores porque yo estoy aquí en medio de ellos. Y yo veía a esos evangélicos presos. Y yo empecé a llorar como una niña. Ay, Señor, y me decía, tranquila. Y cuando Dios me mordió, yo seguí funcionando como líder de cárcel y hospital. Pastora, ¿y qué te hacía? Porque la gente ve, esto es parte del producto acabado, pero la gente no sabe lo que hay detrás de la cortina. A mí me daban, personas me decían, pastora, yo no puedo asistir por el compromiso, pero yo voy a aportar, y me daban el presente y yo agarraba saco y con mi saco lo montaba en la guagua, en el carrito de la victoria. Entonces, hermano, hay que ser más guerrera y menos princesa. O sea que antes de tener una posición en cualquier entidad cristiana, en cualquier ministerio, yo te estaba ejerciendo porque el llamado la estaba llevando a fluir. Amén. Entonces, mira, la humildad y el don de servicio es lo que desarrolla un ministerio. Hay evangélicas que son muy finas, yo no me meto con ellas, pero yo te voy a decir algo, tiene que ser más guerrera y menos princesa. Porque, amado, yo voy a decir algo y lo voy a decir educadamente para no oírme realenga. Usted sabe lo que usted coger para una cárcel, la cárcel de la Victoria. Sí, sí. Hacer una fila con 100 gente, parado en un sol, con un saco de comida y cogiendo lucha con 3 sacos. Sin usted saber quiénes son esos Juan de los Palotes que mataron, que violaron, que la sociedad lo desechó. Y los presos pidiendo. Y coger para donde una sierva, una militar inconversa, impía, a bajarte tu parte interior y a levantarte la falda en la cabeza para que te revisen. Wow. Hay que tener a Dios tragado, pero eso es lo que las princesas no saben. Dios que mío. hay que ser más guerrera, porque eso, aunque tú lo ves como un sacrificio, eso te va empoderando en las regiones celestes. Eso te va trayendo un alineamiento profético. Eso va estableciendo. Y cuando yo llegué al evangelio, Dios me llamó con una asignación y fue como profeta. Ese ministerio fue en el primero que Dios fluyó en mi profeta. Ministerio de liberación y un don de interpretación de sueños. Y me añadió el don de prédica. Y en mis primeros 3 años de asignación, pero en ese llamado profético yo cogí todos los yaguazos. O sea, usted está diciendo que el servicio activó llamamiento, activó los dones. Sí, activó porque características. Dios no te da todo de una vez. Ahora, hay personas que tienen un solo ministerio estático, pero hay personas que sus asignaciones Dios no se las da de una vez, porque Dios tiene que irla capacitando, porque tú necesitas madurez para que la grandeza no te agarre. Habían reyes de la profeta, habían profetas de la corte. Usted analiza, Saúl tenía su profeta que era Samuel. Ahora, la desgracia de esos reyes era cuando no se alineaban al profeta que Dios le ponía de cabecera. David tenía a Natán, que era su profeta de cabecera. Pero para tú ser el profeta de cabecera de un reinado, primeramente no te pueden envolver en sentimiento, porque una cosa es que tú ames a tu líder y otra cosa es que si tu pastor está caminando no esté alineado a lo profético de Dios, tú con altura y con respeto, pero le dé la palabra. Jeremías estaba llamado a ser el profeta de la corte, pero el desorden que tenían los profetas no se alinearon. Micaías era profeta de la corte, pero no lo querían en la corte porque acá tenía sus profetas que le daban su designio. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no es que Dios menosprecia a los profetas. Hay profetas que están llamados para corregir pastores, para corregir líderes de concilio, pero es porque es mejor que tú, no es que tú no tienes el valor. Porque cuando tú corriges a la gente de la élite, te van a dar pan de angustia, te van a meter en la cisterna. Entonces, Dios no te quiere desbaratar. Dios mío. Micaías. Entonces, ese es el misterio. Esos profetas de eminencia que le hablaban a reyes tenían que tener una altura para aguantar cuando los reyes le daban los yaguazos de allá para acá. Entonces, no todo el mundo. Habían profetas que eran los profetas del pueblo, donde la gente iba para su cotidianidad a consultar a Jehová. Vemos a Saúl. Amén. Pero los que fue a consultar por la pérdida de la asna. Pero Dios me dio a entender. Y yo en mi llamado fui uno de los llamados más procesados, porque Dios me llamaba donde gente y decían, ¿y quién es esta? Pues esta es ninguna, pues tú una muchachita. Sí, esta niña llegó ayer y cuando Dios me llamó me dijo, el primer mensaje que di fue de Jeremías y el Señor me dijo, antes de que nacieste te santifiqué y todos los líos que yo me busqué,
¿Tú sabes fue por qué? Por decirle palabra a los hombres de Dios, a la gente de élite, Wow. a los reverendos, a los hombres, a los pastores, a los líderes de las sociedades, porque la gente no quiere que lo corrijan. La gente quiere que tú le digas lo que ellos quieren escuchar. Sandra, usted me está diciendo que usted, vamos a decir, siendo una bebé en el ministerio, Ah, lógico. portaba una palabra de corrección. Demasiado fuerte. Y aún la persona que usted le iba a dar la palabra tuviese 20 años en el evangelio, fuera el líder, 40, la gente de eminencia. usted venía y le soltaba esa palabra. Sí. Como un David a un Goliat. Sí. Pero recibe la que Dios te mandó. Sí, sí. Entonces también fui tan herida, que en un momento me puse irreverente. Espérese, o sea, había gente que no recibían esa palabra. No, nadie. Nadie la recibía. Nadie la recibía. Entonces yo aprendí que el pueblo tiene que caminar yo en mi liderazgo. Bueno, pastora, ¿qué usted fue en su movimiento? Una vez fue superintendente de escuela dominical. Pero ¿qué me enseñó a mí? Que la humildad y la posición me iban a llevar a escalar. Y escucha, gente, por eso no les recomiendo a ningún cristiano que cuando Dios lo esté posicionando en su ministerio, que no escuche la voz de lo que le dicen. Mira, ya tú no cabes en esa iglesia. Tú tienes un nivel demasiado elevado. ¿Y la honra para cuándo? Ay, espérate, eso no se puede predicar tan rápido, de que así, porque es una situación que actualmente está operando fuertemente. Personas que un día Dios lo usó en algo y ya por eso los aduladores, los que estaban en el entorno, comenzaron a echarle un combustible negativo para que esa persona se vaya del lugar. Ya tú portas demasiado. Ya tú oraste por alguien que tenía cáncer y Dios lo sanó. Vete de ahí. O ya oraste por una persona. Entonces están siendo probados en la honra. Sí. Y muchas personas ya se han movido de posición. Por eso quiero hacer un paréntesis. ¿Qué pasa con esas personas que porque un día Dios lo usó, se movieron del lugar de la asignación de su proceso? Lo que pasa es que tú eres como la comida. Tú agarras una comida y te la echas en la boca y la papila gustativa te disciernen, está picante, está salado, está amargo. Hay gente que Dios lo entró en la boca y Dios lo vomitó porque no saben bueno. Entonces Dios te educa, Dios te da un chin de gloria y dice, vamos a darte un chin de gloria, vamos a ver tu manejo. Y cuando Dios te prueba y te pone en esa asignación, dice, te pusiste altivo, usted va para la cola otra vez. Hasta que usted no me aprenda la lección, no le podemos dar gloria. Entonces hay gente que se están envaneciendo, porque el problema no es que a ti te reconozcan en tu concilio, es que yo no opero en la asignación que tú me pongas. Porque es que tú me puedes poner como superintendente de líder de dama en un movimiento. Y si yo no estoy capacitada y no soy la mujer del momento, a ti te va a pasar como le pasó a Saúl, que tú tienes el cargo, pero quien echa el pleito soy yo. Dios mío, ¿qué es esto? O sea, usted me está diciendo que hay gente que no están, que los pastores que están no son los que tienen que estar. Y la gente tienen asignaciones que los hombres se lo dieron. Entonces, por eso hay celo. Porque Saúl, Dios lo permitió, pero no estaba calificado. Entonces David salía y era el que peleaba la batalla de Israel. Por eso le tiraban los mantos. Porque hay gente que están liderando sin corona. Gente que tienen el llamado, pero no era su momento. No era su cairo. Ellos están siendo pastores, líderes. Porque el hombre vio la gracia de algo que Dios está preparando para ellos. Pero no estaban listos. Los puso en una posición, pero el cielo dijo que ellos debían estar limpiando la silla y en el servicio, todavía. Puliendo el orgullo. Sí. Ay, Dios mío. Puliendo la soberbia. Wow, esto está poderoso. Puliendo la altivez. Entonces, pastora, ¿y cómo tú llegaste en el secreto? 3 días de ayuno, 4 días de ayuno, silicio. Anunciaban las evangelizaciones, mucho matutino con mi pastora, mucho megáfono. Los otros días me deleité y tengo que volverlo a hacer. Mi esposo me dijo, tenemos que evangelizar. Wow. Y nos fuimos en la mañana, a las 6 de la mañana, y me paré en el hospital. Y agarré mi tratado como una vieja, una nueva creyente. Entonces hay que volver a esos principios. Usted tiene que quitarse la chacabana y quitarse el saco. Y agarrar y megafonear como tú megafoneabas antes. Envolverte con el pueblo. Jesús, Shaleva Kanda. Jesús compartía mucho con sus discípulos. Y era asequible. Hay líderes que no tienen acceso. A gente que me llama, yo digo, hermana, por favor, reprende al espíritu de Hollywood. Que yo no soy estrella de Hollywood. Fuerte aquí. Evangélico con el espíritu de Hollywood. Dios mío. Wow. Pastora, deme un autógrafo, una selfie, guardaespaldas. Ay, Dios mío. Explícame cuándo Jesús anduvo con eso. El mundo está metido en el pueblo de Dios y en la gente de élite.
Y tú sabes lo que hacen esos predicadores cuando ya tienen cierto nivel de fama, van caminando. Que ellos tú no lo ves danzando en medio del culto. Ellos se quedan sentados en el carro, lo altita. Ay, Dios Y mío. cuando el predicador, tenga cuidado como usted lo presenta. Ay, ay, ay. Y yo corregí en un lugar donde estaba. Ay, ¿Cuántos títulos tú tienes, mi hermano? Cuando usted tenga un altar, no presente los títulos. La doctora fulana de tal. No. Yo no estoy en el consultorio, yo estoy en la iglesia. La pastora, dime pastora, sierva del Altísimo, profeta para las naciones, maestra. Sierva del Cordero, pero no me dé el título académico, mi amor, que no estamos en la profesión. Lo que pasa es que hay gente que confía más en el precio que pagaron por el título que el precio que pagaron por la presencia. Dios mío. Te voy a decir algo, mira. Por eso cuando se iba a reprender un espíritu o cuando se va a reprender en un espíritu, uno nos dice, mira, en el nombre del carpintero. Shh. No, jamás no. Uno no habla de los títulos, Ni tampoco, ni de los logros de Cristo, no. como hombre a nivel En su de humanidad. uno está hablando En su victoria. Ay, No en su humanidad. En el nombre de Jesús. O sea, ¿por qué en el nombre de Jesús? Porque Él dio un testimonio. Sí. Hay gente que confía más en el testimonio que dieron como doctor, como ingeniero o como los que estudiaron en Infotec, que en el testimonio que le dieron a Dios cuando Él le puso un proceso. Así como cuando José le pusieron a la esposa de Potifar. Hay muchos que en vez de salir corriendo, ya usted sabe, Amén. y por ahí se va la historia. De esas hay personas que entienden que no tienen el testimonio quizás para Suficiente. valerse de la humildad. Amén. Por eso cuando nosotros vemos que una persona, esto va a doler lo que voy a decir, llega como usted a la congregación, nuevo, y ya Dios le está revelando y dándole palabra. Decimos, ¿por qué? Si la hermana Kenia llegó y tiene 3 días en la iglesia, ya está profetizando cosas de Dios y se están cumpliendo. Y el que tiene 30 años en la iglesia ya no ve profecía. Porque hay una revelación también, amado. Suéltelo. La Biblia dice, el Señor le dijo a Israel Esto va a doler. que Dios, que tú no eres cola, sino que tú eres cabeza. Y la gente se cree en la iglesia, hacen un exégesis de esa palabra. A su manera. Cuando te dice que tú no eres cola, lo que te quiere decir es que tú tienes una simiente de Cristo. Es que tú eres sal de la tierra, que tú eres el linaje escogido. Pero no todos somos cabeza. Porque no, entonces, ¿dónde están las ovejas? Entonces la gente quiere fluir en el llamado tuyo. Y hay gente que dicen, porque a mí me decían, y golpean, a mí me decían gente literal. Pero yo, amado, ahora es que soy un chingüena, pues yo no era fácil. Fue que el Espíritu me dijo, deja de ser cacata y ser más evangélica. Esta tanta ciencia y tanto código, y me les regaba en los altares y le decía, ¿y de quiere que usted le hable del diablo? Les voy a hablar del diablo, les voy a hablar de canto, yo canto. Yo sé 2, re, mi, fa, sol así. Si lo que tengo es revelación y misterio, ¿qué es lo que te voy a dar? Yo no soy apóstol, yo te tengo que hablar de lo que yo sé. Wow. Si es rema que tengo del cielo, es rema que te voy a dar. Si yo supiera tocar, yo te hablara de música y de Beethoven y de 2, re, mi, fa, sol así. Dios mío. Esto está fuerte. Chaleca andamazoa. Wow. Entonces, mucha gente para operar en su llamado. Y yo decía, ay Señor, pero yo como que soy media arrogante. Manito, porque hay gente que tú te le tienes que parar para tú llegar. Si yo hubiese sido una evangélica, manito, con un temperamento guachi guachi, a mí los evangélicos me habían comido vivo. Porque la gente me veía como una amenaza. Y yo lo que quería servir, la gente lo que decía, está lo que quiere brillar. O tú sabes cuál es el término que dicen. Ya viene esta a buscar cámara. Evangélico con ese idioma. Porque te hacen como David. Yo me identifico mucho con David. Yo estoy en la posición que Dios me ha llevado. Y yo era ninguna, porque yo no vengo de una familia de élite evangélica. Yo era la brujita del barrio, que estaba tú amargada y que leía la baraja y que andaba como una prostituta en la calle. Y amargada cogiendo golpes del papá de mi primera hija, que abusaba de mí. Esa era yo, pero ahora yo soy Kenia Fernández, porque al Eterno le plació. Pero hay gente que dicen, ¿y quién es esta? Porque esta no viene del Instituto Teológico, esta no es de la élite, yo no soy hija del apóstol, y yo no creo en eso, yo soy hija de Jehová, y Él me compró. Y hay evangélicos que para operar en su llamado, se le van a tener que parar pastor y evangelista y ponerlo en su puesto, sin decirle insulto. Porque el apóstol Pablo, los demás apóstoles lo querían aguajear. Y el apóstol Pablo, cualquiera que lo ve con una altivez, dijo, mírenme, a mí nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi espalda la marca de Cristo. ¿Cómo ustedes se han llegado a creer? Pablo se le empantalonó a los apóstoles y a los de la circuncisión. ¿Qué es lo que ustedes creen que Necandamazoa? Tú eres hebreo, yo soy hebreo, fariseo de fariseo, instruido en los pies de Gamaliel, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Y hay gente que se creen que el evangélico es de ellos. Cuídese, que aquí esto no es de que por herencia, no estamos en la ley.
que en la ley era herencia. Aquí todo el mundo tiene que guardar su yuca. Y Dios aquí no tiene favorito. Si usted se guardó y usted se santificó, usted va a brillar. Wow. Usted va a resplandecer. Wow. Usted lo que no puede matar a su hermano, ni creerse que usted es el gallito, ser humilde y conocer la lealtad. Y saber que te voy a desatar un rema poderoso. Suéltalo. Suéltalo, que lo quiero escuchar. A Judá, a Isacar, a Rubén, Wow. a Simeón, Wow. se le da comida y se perdona. Pero tus Benjamín se le da una doble porción. Wow. Esto está muy fuerte aquí. Dios. Entonces hay gente que no le están dando la doble porción a los Benjamín. ¿Quiénes son los Benjamín? Los que no te traicionaron. Wow. ¿Quiénes son tus Benjamín en tu Ah, desierto? Ramón. Los que creyeron en tu llamado. Los que cuando el diablo se levantó pudieron ver a Dios a través de ti. Los que te dijeron lo que tú estás pasando. Los que te dieron el plato de comida. Los que te regalaron el zapato. Los que han estado ahí. Yo tengo mi Benjamín, hermano. Todos tenemos nuestro Y yo Benjamín. no le voy a decir porque no me quiero ir arrogante. Estoy en un nivel de ministerial que Dios me está posicionando. Pero yo tengo gente, amado, que desde que me vieron. Yo tengo una pastora llamada Noemilia Mejía de Guzmán. Yo tengo un pastor llamado Julio Castro. Yo tengo mucha gente del reino, gente mía, amado, que creyeron en mí. Pastor Jacinto, gente que estuvieron conmigo ahí. Alessandra Pierre, mi comadre. Y mucha gente, hermano, que si no lo menciono, usted me perdona, pero ellos saben que ellos están ahí. Que creyeron en mí, que desde mis inicios, Isis Vera, bendito Dios, Jonathan, Osuna, Iglesia de Dios de la Profecía, pastores Rosy Metiviel y Luis Metiviel, fueron gente que me vieron llegar al evangelio. Entonces, muchas veces van a haber personas que con el celo ministerial, de que porque tú no eres nadie y no tienes un nivel de instituto teológico y no te dieron su credencial, te van a querer humillar. No, pero... Tú no puedes caminar altivo, pero tú tienes que agarrar a esos malandros y decirle, mírame, porque a Jesús cuando le introducieron la lanza botó sangre y agua. ¿Y qué le dijo? Entonces usted sabe, los hermanos se ríen conmigo, digo yo, ¿qué es lo que tú te piensas? Que a mí me cayó el agua. A mí no me lavaron con el agua, a mí me cayó la sangre. Ay, ay, ay. Esto Porque está... hay gente que tratan a su hermano como que al hermano le cayó el agua y a ellos le cayó la sangre. No, a mí no me cayó el agua, a mí me cayó la sangre y me lavó y me redimió. Y yo, hermano, era una persona muy dependiente emocionalmente. Si tú no me saludabas, yo lloraba. Si tú me tirabas una puya desde el altar, a mí no me importa, tú me preparas. Pastora, sí, a mí me prepararon muchos estudios bíblicos. Wow. A mí me hicieron gritar mucho en escuela dominical. Wow. Por cosas que yo traía bajo un rompimiento, donde yo desataba cosas que legalismo y cosas que no eran bíblicas y altivez y soberbia. Y yo salía llorando y Dios me decía, tú eres una revolucionaria. Cuando otro no podía decir, así dice Jehová, yo decía, así dice Jehová, me soñé, Jehová me reveló. Y cuando llegué al pueblo donde estoy, hablaba de hermenéutica, de homilética, de trasfondo histórico, de contexto histórico. Y Dios me dijo, te traes a revolucionar tu movimiento. La gente me ve con el moñón durón y el faldón y creen, no soy yo la única de mi movimiento que hablo lengua. La Iglesia Salvación y Liberación, Presbítera Yanet Rosario y Víctor Manuel Natera. Tú tienes que saber lo que le va a predicar. Tenemos nuestros defectos, cogíamos también como todo. Pero ese pueblo tiene la capacidad de que tú le metes una escuela dominical a las 9 de la mañana. Y si tú lo enchinchas, te duran a las 3 y a las 4 desatando porque ama la palabra. Wow. No es el concepto que tienen los hermanos que no son conservadores, que dicen, los RT son moño duro, falda larga, emocionado y neófito. Allá la gente cuando va a predicar se turba, dice, bueno, a esta gente hay que saberle hablar porque tú allá no puedes hablar de que tú viste 5. En otro pueblo conservador como nosotros tú lo vas a ver, pero allá no vaya a decir que tú viste de que un ángel y que el carro, no le hable, ni le vaya a hablar basura a ese pueblo se te cuadra y si tú le das Biblia te va a danzar. Si le hablaste plume burro se te va a quedar tranquilo, no emocionado. Ay, ay, ay. Entonces, una metresa me dijo en el cuerpo de una mujer, wow, mírala, tan llorona, tanto que grita. Y dije, es así, diablo. Dejé de llorar, yo lloro en el secreto. Pero yo no dejo, porque el hombre que tiene llamado tiene que tener sus sentimientos alineados. Porque si tú no caminas por encima de tus sentimientos, la asignación que Dios terminó, mira cómo terminó Mefibosé. Todavía lo sacan de Lodebar, lo llevan a palacio y él sigue con esa mentalidad arcaica. Yo soy un perro, porque él estaba en Lodebar. Si Dios te sacó de Lodebar, cambia esa mentalidad. Gente con ropa de palacio y mente de Lodebar. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y gente en Lodebar con mente de palacio. Porque saben su destino profético.
Machenda, Caro. Era bastante, Entonces, te como yo falta aquí. crecí, ayuno y oración y obediencia, y sabiendo que yo me tenía que sujetar a mis pastores, y ahora se me acercan gente y me dicen a mí, yo no quiero que nadie me malinterprete, pastora, ¿usted se iría de su movimiento? Si las circunstancias me llevan, si me voy para otra nación, si Dios me dice, yo creo que Dios no me va a hacer eso. ¿Por qué yo tengo que irme del lado de mi pastora? Hoy, ¿quién fue que se comió toda la yuca? ¿Quién fue Wow. que me extendió la mano? Wow. 17 años pastoreándome. Y hoy, porque Dios quizá yo vengo aquí, cojo par de views, que yo no estoy segura si yo voy a mantenerme en esta posición. Wow. Ahora, yo sí sé que siempre voy a ser evangélica y que voy a ser lavada con la sangre de Cristo. Pero a mí una estación ministerial no me puede hacer que a mí me dé mareo. Y hay evangélicos que cogen par de views, ya están divariando y tienen unos aires de Hollywood. Yo no soy Angelina Jolie y no me gusta tampoco que me estén promocionando con la pastora. No, me parece, no. La sierva de Cristo, la pastora Kenia Fernández. Pues no me dé tanta payola, porque aquí la gloria es de Cristo y la honra de papá. ¿Para cuándo? Una persona me llamó, pastor, y me dijo, Joan, tú estás grabando menos. Los views han bajado tuyo, dime. Le dije, yo lo que estoy seguro de que estoy salvo. Te voy a hacer una pregunta y quiero que me la conteste ahora. ¿Tú estás seguro de tu salvación? Y esa persona todavía no ha podido responderme. Tuve que colgar. No, manito. Yo no sé quién tiene views, más Sí, o menos. no. Yo solo sé que todos los días me estoy asegurando de ser salvo. De entrar al cielo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tú tienes que saber, yo estoy aprovechando mi Cairo. Claro. No sé si este Cairo Dios me va a dejar en las redes, me va a dar nombre, no sé dónde Dios me va a llevar, porque soy una chichera. Yo tengo mi trayectoria fuera de la plataforma de excelencia, porque voy a cumplir 19 años en el Evangelio. Sí. Y ya yo ministraba, yo fui a las naciones, a Guatemala y El Salvador, y conozco 2 países más. La gloria es para Dios. Amén. Y mi ministerio de prédica, yo tengo 18 años en el ministerio de la prédica, porque Dios me llamó, yo predicaba en el interior del país. Ahora, sí siempre lo digo, excelencia. Mire, yo me sorprendí, Jonathan. Ayer me llama un siervo. Pastora, Dios le bendiga, necesito que usted ore por mi matrimonio. ¿Y de dónde usted me llama? De Guinea Ecuatorial. Sí, sí. Y como yo googleo, digo yo, como que me suena como que África. Y cuando busco para confirmar, digo yo, amado, ¿de dónde usted me llama? De África. Oiga, ¿dónde llega esta plataforma? Entonces ahora me voy yo a envanecer mi Cairo, que los televidentes me amen y me quieran ver y me quieran dar view, yo lo voy a vivir. Pero cuando esta asignación Dios entienda que llegó mi cumplimiento, yo me voy a ir, porque es que la gente se quiere quedar estacionada. Tú tienes que crecer, porque el Señor agarró Mardoqueo, le debían una honra en el secreto. Y cuando se abrieron las crónicas y le hicieron un juicio, todavía Asuero no había honrado por haberle salvado la vida. Pero ¿qué pasó? Se envaneció Mardoqueo. Mardoqueo sabía que eso era una irrupción, pero ese no era el tiempo de su honra. A él lo pasearon por el pueblo, le pusieron el anillo, a él lo probaron, porque en tiempo de luto no se pide honra. Ay. Él entendía que no era el tiempo, que eso fue una exaltación para darle una lección a Amán. ¿Y qué pasó? Que él se quitó la ropa del rey, él se quedó gritando, porque el pueblo estaba bajo amenaza. Entonces luego que Dios pasó ese proceso, entonces fue que le pusieron la ropa de él, porque el Mardoqueo no quería la ropa de Asuero. Mardoqueo lo pusieron como segundo, pero él no era el rey. Entonces, hasta que tú no entiendas tu asignación profética, hasta que tú no entiendas, porque la gente tampoco creo en eso, amado. Hay gente que si ellos no son líderes, ellos no funcionan. Yo soy una mujercita complicada, yo te pongo el termómetro. Cuidado. Entonces tú nada más te congregas cuando tú eres líder. Ay. Tú estás en todo cuando tú eres líder, porque tú quieres que tu ministerio fluya. El día Y que el de tu hermana, que se lo lleve el diablo. Entonces tú no eres un rey aprobado, tú operas porque tú estás en el momento. Y eso te da ascenso y eso te da gloria. Y eso a mí me dio victoria. Yo trabajaba y con la hermana más humilde que me pusiera, yo siendo la más chiquitica, y gente me decían, pastora, pero tú eres una mujer de revelación, tú eres una mujer de nivel, tú tienes que empoderarte, tú no estás a patá. Y digo yo, no, tranquilo, no. Usted sabe una cosa, ¿quién con más revelación que Jesús? Y para darle una lección, no busca a los eruditos de su tiempo, a los que estaban en los aerópagos estudiando las leyes, la cultura. A los epicúreos y No, los estoicos, no, ni los saduceos. El hombre con más ciencia de la historia pisó la tierra, con más revelación, con más conocimiento, con más power. El todólogo. Y cuando él pisó la tierra, dijo, déjame buscar más bruto. A Juan el Bautista. Déjame buscar al más ruso, que era Pedro. Sí.
déjame buscar a la gente, déjame llamar a Tomás, que yo sé que él va a dudar, pero tengo que andar con él encima para enseñarle lo del futuro, que tú no puedes estar calificando lo que van a andar contigo, que Dios que lo califica. Y que tú no puedes determinar, porque al fin de la jornada, el tiempo, esa palabra la dice mi presbítero, el tiempo que pone a cada quien en su lugar. En su lugar. Entonces, la gente piensa Ay. que son las posiciones y que tú tienes que empezar, aquí es el servicio. Yo siento a Dios. Y tú sabes quién es mi punto, que yo, para la gloria de Dios, ahora yo tengo una presbítera que me dio libertad. En mi movimiento, mi pastora me da libertad. Yo hago congresos de capacitación. Yo hice un congreso bajo el tema Caminando hacia la excelencia. Mi pastora me da luz verde. Hablamos de manejo de conflicto, ética ministerial, cómo manejar. Eso es necesario. Después antes hice un congreso para pastores, copastores, maestros y aspirantes de maestros sobre hermenéutica y homilética y el manejo de ese tipo. La gloria es para Dios. Yo camino en esos niveles, pero no digo una multitud, porque Dios que me perdone, hermanito. Yo a nadie le meto 1,000,000 de pesos en una actividad de que para date a ti que yo sí que tú no. Esos 1,000,000 de pesos yo lo divido en algunas 30 iglesias de a 50,000. Tomate 15 días de campaña y el reino es expandido. Wow, porque Dios a veces mío. los escenarios lo hacemos es para medir fuerza. Eso no te posiciona. Aquí quien te posiciona es Dios. Y no es la actividad que tú hagas lo que te catapulta, es el momento. Porque David no estaba en el Cairo de los hombres. Y Dios decidió sacar del anonimato a quien él ungió en secreto. Porque aunque te unjan en secreto, Dios te va a dar tu sacadita. Para que tú vayas experimentando de lo que es el reino. Como por ejemplo, ve, lleva esa merienda, muchachos. Sí, vete, mi hijo. Para que todo el mundo, para que vean tu potencial. Es Dios que te promociona. Siento a Dios. Dios mío. Hay una atmósfera muy fuerte aquí. Porque estoy sintiendo que hay gente que tienen grandes llamados, pero se van a activar en el servicio. Sí, en el servicio. A través de esta palabra que usted está soltando, hay gente que se van a activar en el servicio y hay otros que ya se activaron y lo quieren desenfocar. Y otros quieren saber cómo operar en su llamado. Entonces entiéndete que el liderazgo no te da. Es el servicio, es la honra. El ministerio te han enseñado. Esta generación es Madonna, es Burger King, comida rápida, es Pizza Hut. Nosotros no, nosotros somos arroz, tallota, habichuela, que tú tienes que agarrar la habichuela, meterla en la olla. Si no tienes olla de presión, esperar 3 horas que se ablanden, que se sazonen, para que te puedan degustar y tú no seas tóxica. Hay gente que son tóxicos porque no vienen con un alineamiento profético. ¿Por qué son tóxicos? Porque te derraman una gloria y después cuando salen de la plataforma, ven al hermanito que está sentado para entrevistarlo por arriba del hombre. ¿Lo va a decir? No, tú tienes que bajarte, tú saliste de aquí. Yo soy Kenia Fernández. Manito, Dios te bendiga. ¡Mua! Ay, la pastora Kenia, la que tiene lo más bien. ¿Quién soy yo? Nada, pero que nada. Es que una cosa es que tú te tienes que quitar la ropa y ponerte en tu lugar, Bashem, Darabakanda, y saber que no hay grandes hombres de Dios. Eso no existe. Lo predicó. Es un Dios que se ha engrandecido en la vida de chiquito. Me está diciendo que cuando tú crees que la bichuela están, porque le han metido mucho fuego, agarran y meten a Sadrán, Mesaya, Abednego en el horno y calienten los 7 veces más. Para que sepa bueno. Aquí hay que ser procesado. Dios mío. Porque no es microondas. No. Es que hay, Dios mío, ven. Es el problema. Evangélicos de microondas. Son evangélicos. Y precocidos. Y cuando es así, cualquier palabrita se lo lleva. Cualquier ira. No, y no tanto eso, Jonathan. La altivez y la soberbia se lo comen. Por falta de servicio. No tienen acto porque no entraron en la parte del alfarero donde te pisa, porque al barro lo pisan. Para quitarle, para desinflarlo, porque tú sabes que cuando se va a hacer la vasija, no puede tener aire porque entonces se le rompe. Se le quitan la maleza y nota algo. Todo proceso que la Biblia te habla de ilustración para el servicio, tiene que llevar con pisar. Dios va a dejar que te echen tu bocha y tú crees que el diablo es para no ponerte malcriado, porque si Ana le había echado un boche a Elí, no se lleva a Samuel. ¡Ebria! Dios no, mío. Yo no soy una ebria. Entonces, tu sierva se puso por debajo del borracho que había perdido la visión. Ay, Dios mío. Solo para no irrespetar la autoridad del que ya estaba, aunque esté desechado, porque hay unos evangélicos que son irrespetuosos. Le voy a decir algo. Dios mío. Vamos a soltar aquí porque ya estamos en una libertad espiritual. Gente que duran 3 años siendo procesados y por esos 3 años le quieren exigir a Dios 30 años de ministerio. No. Y sin embargo Jesús aguantó 30 años de proceso y solo duró 3 años de ministerio en la tierra. Usted no nació para tener ministerio. Usted nació para entrar al cielo. Ay, lo dijo. Ese es el diseño. Entonces, nota algo, Jonathan. Todos los procesos que tuve de pisar, porque para tú ser alimento,
a ti te tienen que pisar. Porque es que tu ego tiene que ser quebrantado. La gente Y que tu no- egocentrismo. es que el que no- Pastora, no a ti te aceptado- humillaron. Sí, a mí me echaron mucha bocha, me prepararon mucho estudio. Me dijeron muchas cosas, falsa profeta. A mí me pusieron disciplina secreta, solamente por pararme a dar una palabra. Y yo fluía, y cuando me sentaban, Dios me abría puertas por otro lado. Pero me mantenía sentadita en mi silla, right now. Y tú el que se levantó, entonces Dios me dijo, yo le dije a Dios, un día tú me vas a dar nombre. Ya a mí no me echan boche, porque ya Kenia, ya Dios me dio un respeto. Wow. Y ya Dios, para la gloria de su nombre, me posicionó. Los boches que le daban a David mientras huía de Saúl no fue la honra que le dieron cuando era rey. Ay, entonces es Dios necesario mío, espérate. de que te quebranten. Me echaban mi boche porque yo no era ninguna. Pero ya ella es la pastora Kenia Pero Fernández. hay La algo. gloria es de Dios. Pero hay algo que veo en usted, pastora Kenia, mire. Según los estudiosos, según los Asaf, los sabios, ellos dicen que David mantenía una costumbre. Porque yo me hice una pregunta, ¿cómo este hombre perduraba en el reinado? A pesar de que decían, era conforme al corazón de Dios. Pero vemos en la Biblia muchos de sus errores, Sí. hermano, que no se escribieron. Y aún así permanecía. Los sabios dicen que David, de vez en cuando, aún era el rey de Israel, iba donde estaban las ovejas, a olerlas, a mirarlas. O sea, él se acordaba de su tiempo origen. de servicio. Hay gente que el día que Dios, el día que Dios le dio una posición, se olvidaron, mira, hasta del nombre de sus padres, de su tierra. Ay, no, amor. Y yo, ahorita cuando estábamos detrás de cámara, pude oler ese olor a oveja en usted. Y la vi honrando a un joven ahí. Usted dijo, ese me dio palabra. Francis Peralta. Y yo dije, pero esta mujer está honrando. Entonces dije, esta mujer hace lo que es que la boca de él salió un cumplimiento. Lo que yo estoy haciendo aquí fue un cumplimiento en un desierto que yo no lo deshonré públicamente, pero yo claudiqué porque yo lo que dije, Francis Peralta está en un sentimiento porque él me ama. Él ministra mucho en nuestro movimiento y nosotros lo amamos y lo honramos porque es un hombre de gran bendición. Y él y Jaciel Rosado, otro evangelista que es mi hijo, es un hijo de la casa, aunque yo no lo pastoré. Yo dije que él me ama y él me dijo, le dijo, diablo, ¿y qué es lo que tú te has llegado a creer con ella? Dice el Señor que el proceso no es para muerte. Y dice el Señor que viene honra. Y te veo sentado en medio de príncipes, señores. La gente próspera y educada no busca gente sin título. Ahora, la gente próspera y educada del reino, que entiende que tú tienes una asignación profética. Hermano, Dios bendiga a los pastores allá en Asua, a los pastores. Pastor Oca, al pastor Matilde Zavala. Esa gente me trata, hermano. Ese pueblo me trata. Gente profesionales, yo tengo títulos, médicos, gente profesionales, administradores de banco. Esa élite no estaba en mi entorno, porque cada quien busca su línea. Entonces, ¿pero dónde me llevó Dios? Por lo que Dios me ha dado a entender. Dios me quebrantó porque yo era rebeldona. Yo era malcriada. Había momentos que habían cosas que yo veía mal en el movimiento. Y hermano, yo después de ser humilde me puse malcriada y rebelde. Y hacía un olivo en las reuniones pastorales. Y no, pastora, porque la cosa hay que hacer así. Porque aquí esto. Y la pastora me dijo, Kenia, dime. Y mi pastora, mi presbítera, con toda esa paciencia. Y un día el Espíritu Santo, cuando me llevó a Guatemala, me dijo, ¿tú ves que te traje? Puedes viajar al mundo entero. Y esa es tu pastora. Esa es tu pastora y tienes que honrarla. Y me dijo, y te voy a corregir. Aunque tú tengas la razón, si tú no canalizas tu verdad, tu razón se convierte en una rebeldía. Porque no es que tú digas las cosas como la dice. Espérate, vamos a digerir esto. Porque usted sabe que cuando uno se come algo suave, eso baja de una vez, pero esto es una revelación sólida. La razón se vuelve rebeldía. Cuando tú no la manejas. Porque Ay, si Dios mi pastor mío. es mi pastor y mi pastor tiene una situación, yo no puedo usar palabras despectivas. Espérese. Toda esa gente que un día fueron pastoreados con amor, que los pastores prácticamente le majaban los salmos, porque ni los salmos entendían, y se los metían en la boca, así toma mi niño para que entienda la palabra, y cuando ellos eran rebeldones, lo atendían, pastores que tienen amor, que tienen verdaderamente ese llamado, y lo levantaban y lo corregían también, y con amor. El día que el Señor lo usó, que lo llevó a 2 o 3 naciones, esa gente se fueron de esa iglesia y andan como ovejas sin pastor por ahí. Esa gente, aunque tengan un don operando, una unción encima, andan en rebeldía. Sí, porque Dios no te mandó a salirte del lugar. Entonces, si un hombre de Dios tiene un mal manejo,
La Biblia te habla del principio de la honra. Usted no puede agarrar a su pastor y comérselo vivo. Ni agarrarlo delante. No, porque... Y la gente de mi línea es media irrespetuosa en eso. Ay, Dios mío. El irrespeto. Y hay gente de mi línea que están en las redes que la gente no lo conoció. Y escuché a alguien evangélico de alta élite decir que esos hermanos que vemos en las redes no fueron formados. Eso es mentira. Yo me manejo porque me gusta esta plataforma. Aquí no se usa eso de direte y aquí no se menciona nombre. Pero la gente va a saber de quién yo le voy a hablar. Ese personaje que usted lo ve que mira, ese personaje no era así. Ese era el niño más educado. Ese niño a todo el mundo le decía mamá y papá. Wow. Ese niño te predicaba 1 hora la Biblia, con unción, con rema, con gloria, con respeto y con autoridad. Un niño de principio. ¿Qué pasó? Que a veces a ti te dan los principios y tú te desvirtúas. Te alinea con gente, te descuida y espíritus se te pegan. Porque el niño, el hijo pródigo, aunque es un descarriado y la persona no es descarriada, pero el hijo pródigo se fue a acostarse con mujeres y ese no era el lenguaje de la casa. Wow. Entonces, una cosa es que Dios te llame, como mucha gente que dicen que la gente ve cierta actitud en ciertos miembros y le echa la culpa al pastor. El Señor no le enseñó a Judas a robar, ni le enseñó a Pedro a ser rebelde, ni le enseñó a Tomás a ser incrédulo. Es que los pastores lidian con personas con sus malicias. Sí. Porque Giesi estaba al lado de Eliseo. Entonces, no es que tú andes al lado del líder, no es el que te forme, es que tú agarres la formación del que te dio el maná. Porque no es que yo te dé el maná, es que tú lo asimiles y lo practiques. Y hay gente que están hablando de pastores, que ven evangélicos como ovejas sin pastor, pero no es el llamado de lo que su pastor le enseñó. Dios. Entonces, el Señor me dijo, hay cosas que tienes que decirlas. Porque la gente dice, y hacen un exégesis, ¿qué pasó con Aarón y María? Que María dijo, ¿acaso no había mujeres en el campamento para que Moisés se casase con una cusita? Ay, Dios mío. ¿Usted sabe lo que se llama eso? Eso fue racismo. Porque ella hizo un exégesis. Porque cuando Moisés se casa con Séfora, Moisés estaba lejos de su tribu. Claro. Moisés salió huyendo 40 años en el palacio, mató un egipcio. Entonces encuentra a Jetro, que le da el calor de un padre, porque Moisés no tuvo un calor de un padre así directo. Moisés se crió entre palacios y él lo que era un infiltrado. Porque hay gente que se quieren quedar en posiciones. Moisés no era príncipe de Egipto, porque Moisés no era egipcio. Ay. Entonces hay gente que se están conformando con los títulos que le están dando los hombres, pero Dios le quiere dar un camino más excelente y se están llevando de las adulaciones y no han llegado en el cumplimiento de su asignación. Lo que pasa es que para dejar ese puesto en esa iglesia, cuando Dios está diciendo que tiene que ser procesado en esa mentira que tú hablas, en esos pecados ocultos que todavía tienen, que Dios te está usando en los altares, la posición para tú renunciar a ella de príncipe tiene que ir al desierto. Sí, para ser quebrantado. Wow, si me quedo aquí con el faraón, voy a estar sí que próspero. Sí. Pero si acepto lo que Dios me está diciendo, voy a tener que coger desierto. Se me va a salir la lepra y voy a coger mi propia posición. Entonces, no es que tú digas, es como tú lo dices. Entonces el Señor me ministró una verdad no bien direccionada. Porque no es lo que tú digas, es como tú lo filtres. Porque hay gente que están confundidos. La ley no es un desodorante, pero hay cosas en la ley que todavía se aplican literal, pero hay cosas que son simbólicas. En la ley, los profetas de Jehová separaban a vocearle los pecados a los reyes. Pero era cuando ya los reyes estaban en un nivel de idolatría y de perversidad, que Dios tenía que hacer su pecado libre. Hay gente que Dios lo manda que le diga, pero tiene que ser alguien que tenga un pecado garrabasar y que Dios tenga años y años hablándole por Urín y por Tumín. Pero en la gracia el manejo no es así. El manejo dice al anciano como a madre, como a la niña como hermano. Y si tú que eres espiritual encuentras a tu hermano en una falta, hálalo solo. Y también te dice que no profiera acusación de un anciano sin un testigo, hablando de las dos perspectivas. El anciano de Cana, pero había un anciano que era de liderazgo. Entonces la gente, al no tener un manejo de la revelación de la escritura, se le está yendo la guagua. Y Dios me dijo, usted lo que es una buena rebelde, usted lo que es una buena malcria, filtre lo que usted va a hablar, que es a pastores, manéjese, malcría, que tú no eras así. ¿Quién te enseñó eso? Porque yo le alabo el ánimo a la gente que Dios no le habla. Hermano, mire, yo no puedo inventar. A mí Dios no me dice mi niña, mi princesa. No, me dice, manéjate, que tú eres un cara. A mí Dios me habla fuerte.
y tú eres un hombre de revelación, tú sabes que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos son los mismos, pero el Padre es enredado. Cristo es más sabroso. El Padre no coge ese. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, convence de pecado. Sí, sublime. Wow. El Cristo es, ay, mi amor, me pasó. El Padre te manda a lugares secos, sin retorno y sin relevo. Dios mío. Señores, nos vamos. Esto está muy fuerte. Pastora, una última pregunta. ¿Cómo una persona puede identificar qué es lo que está impidiendo el fluir de su llamado? Nos vamos con esto. Bueno, eso tú tienes que esperar porque mira, Dios me puso a operar en mi llamado, pero es que hay un cumplimiento, Jonathan. La gente está acelerada. Tú lees Génesis, donde Dios llama a Abraham, le da la palabra profética y le dice a tu pueblo, pero entonces tú te trasladas al Éxodo y en el Éxodo tú ves la salida. Tú pasas de una mano a otra, de un libro a otro. Pero hay de versículo a versículo que pasan 30, 40 años. Hay gente que no están fluyendo en su llamado porque no saben que Dios es eterno. Por eso el salmista David dijo, pacientemente esperé a Jehová, porque la gente quiere meter a Dios en la eternidad, Dios en su Cairo. En el Cairo es el cumplimiento. Quieren meter a Dios en el crono. Tú tienes que tener paciencia. Porque a José le costó 13 años. A Abraham le tocó 25. A David le costó 20. Desde el ungimiento a su asignación profética, el proceso evolutivo. Y la gente lo que anda en una desesperación y dice, yo me siento estancada. Si tú estás en el evangelio, si tú estás en santidad, con tus debilidades, tú no estás estancado porque el camino no es el ministerio, el camino es el cielo. Ay, 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 lo dijo. Ya ustedes saben, Dios bendiga a los jóvenes que nos ven después de esta palabra tan poderosa. Una generación que cuando se convierte ve a otros fluyendo en milagros, sanidad, en ciencia. Y se crea un Facebook, se tira una foto con un saco y pone de una vez con 2 meses de convertido evangelista fulano de tal, para invitaciones, número de teléfono. Es al tiempo de Dios. Amén, amén. No te desesperes, no, porque ha sido una bendición. Y el trabajo de la humildad, sí, y la trabajar humildad con tus líderes, sí, y con la asignación de quien te llamó bajo la cobertura, humildad. Wow, poderoso. No queremos irnos. Ha sido una bendición estar con usted, ha sido una bendición estar con cada uno de ustedes. Dios bendiga tu casa, tu familia. Hay personas que quieren saber cómo pueden seguirla, cómo pueden encontrarla, ya sea por redes, de qué manera pueden. No, 809-449-4777, 809-449-4777. Yo no tengo un canal. Perfecto. Ni Facebook, sí, pero no tengo canal. Ok, poderoso. Recuerda suscribirse a Excelencia Cristiana. Sí. Dios te bendiga y Dios te guarde.